Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En vídeos anteriores estuvimos hablando de la cuestión de los datos y veíamos que había dos tipos, constantes y variables. Eso es solo un enfoque. En este vídeo vamos a ver otra manera de clasificarlos. Serían de entrada, auxiliares y de salida. Comenzamos. Antes de nada, para que todo quede más claro, sería interesante analizar los contextos en los cuales nos vamos a encontrar o los cuales puede ser útil este análisis, ¿no? Que es el intercambio de datos. Entonces, podemos tener dos casos fundamentales, que sería un usuario y un programa en el cual hay un intercambio de datos entre ambos. Ya lo hemos visto en el ejemplo, por ejemplo, del área del círculo. Veíamos cómo el usuario introducía un radio y el programa mostraba por pantalla el área. Pero también hay otro caso, y lo cual lo ponemos aquí para que quede todo más claro. El cual sería que tengamos dos funciones, lo cual vamos a ver en esta práctica, y entre ellas hay un intercambio de datos. De nuevo, igual que con usuario y programa, podemos tener intercambio de datos entre funciones dentro de un programa. Entonces, bueno, teniendo esa idea clara, vamos a entender mucho mejor la clasificación que viene ahora. El primer tipo sería datos de entradas, que sería datos que el usuario ha de proporcionar a la máquina, al usuario, o una función ha de proporcionar para que el programa o función realice una tarea. ¿Esto cómo se entiende? Sería, pues, para que lo veamos más claro, sería como, por ejemplo, el programa del área del círculo es incapaz de poder hallar un área si el usuario no le introduce una previamente, ¿verdad? Pues eso sería. Entonces, siguiendo esa analogía, pues tendríamos datos de salida, o sea, datos que el programa produce a un usuario o a otra función. De nuevo, hay que tener presente el diagrama que hemos visto en la transparencia anterior. Entonces, bueno, claro, hasta ahí tiene bastante sentido. Ahora vamos a ver otro nuevo tipo, que serían los auxiliares, que son datos que, si bien no ha introducido el usuario directamente, son necesarios para poder obtener el resultado final, los datos de salida. Esto tiene sobre todo más sentido cuando hablamos, por ejemplo, de cálculos intermedios. Pero de todas maneras vamos a ver un ejemplo en el cual se va a entender mucho mejor. Y por último, pongo aquí los datos de entrada y salida, pero estos no los vamos a analizar en este vídeo. Para este habrá un vídeo especial solo para este caso. Pero bueno, por definirlo rápidamente, serían aquellos datos que el usuario introduce y el programa cambiará de alguna manera y serán devueltos al usuario o a otra función, pero modificados. Es decir, por lo que podemos ver es un híbrido entre los datos de entrada y los datos de salida. Bueno, antes de seguir, sería bastante interesante hacer un pequeño comentario, una pequeña anotación. Realmente esta clasificación, donde realmente tiene sentido, sería cuando hablamos de datos variables, es decir, de las variables. Puesto que con constantes no tiene mucho sentido hablar de si son constantes de entrada, si son de salida, si son auxiliares. Realmente las constantes, si uno se para a pensarlo, serían en todo caso datos auxiliares, como por ejemplo pi. Realmente los datos que son introducidos y después son devueltos es donde realmente cobra más sentido hablar de esta clasificación. Así que, habiendo comentado esto, vamos a ver ahora una serie de ejemplos, primero en este vídeo solo uno y en otros habrá más, en los cuales clasificaremos los datos con respecto a entrada, auxiliar o salida, pero solo nos centraremos en las variables por esto que acabo de comentar. Así que continuamos. Pues el ejemplo que vamos a ver aquí va a ser el que ya hemos visto más veces, que es el área del círculo. Seguimos con este, puesto que ya conocemos los datos que hay implicados. Entonces ahora, las dos variables R y área, vamos a intentar ver si son de entrada o de salida o auxiliares. Aquí se ve realmente bastante sencillo, puesto que si vemos, ya solamente mirando cómo funcionaría el programa, vemos que el usuario introduce un radio y el programa muestra un área. Entonces, aquí se ve claramente que el radio sería el dato de entrada, el dato que el usuario introduce, en este caso porque es usuario, y el área sería el dato de salida.
Fácil, ¿no? Vamos a ver un ejemplo un pelín más complejo, que sería el siguiente. Ahora, en vez de tener un círculo al cual quiero calcular el área, ahora tengo dos círculos y quiero calcular el área total, la suma de los dos áreas. No es muy complicado, pero bueno, le añade un pelín de diferencia. Entonces, claro, el usuario debe introducir las dos radios y el programa mostrará el área total. Entonces, vamos a ver qué datos hay implicados. La constante ya sabemos que está, que es pi. Vámonos a lo que nos interesa ahora, que son las variables. Entonces, tendríamos un radio y otro radio que el usuario ha de introducir. Por lo tanto, si el usuario ha de introducirlo, se trata de datos de entrada. Después, sabemos, aquí está, que lo que se muestra por pantalla, en este caso, lo que el usuario recibe, por así decirlo, es la suma de los dos áreas. Entonces, parece razonable que tiene que haber una variable, área total, que sea de salida. Pero claro, si vemos aquí a la izquierda, vemos que todavía nos falta área 1 y área 2. Si uno se para a pensarlo, dice, bueno, espérate, área 1 y área 2, el usuario no los recibe, no los muestra por pantalla, ni tampoco es el retorno de una función, concepto que veremos en vídeos posteriores. Simplemente son dos variables en los cuales se guardan un cálculo intermedio. En este caso, el área de un círculo y el área del otro círculo. Claro, necesitamos de esos datos para poder hallar el área total. Por lo tanto, si no hallamos esto y esto, no podemos hallar esto. Por lo tanto, podemos decir que área 1 y área 2 son dos variables que nos hacen falta, pero que serían auxiliares, puesto que son necesarias para obtener el dato de área total. Y bueno, una vez visto todo esto, ya tenemos una pequeña idea de cómo funcionan los datos de entrada, de salida y auxiliares. De nuevo, insisto, los de entrada y salida los veremos en otro vídeo. Pero la cuestión es que esto nos va a ser muy útil a la hora de entender los vídeos que vienen de funciones, el tener bien claro qué es lo que debe ser introducido, qué es lo que es para el usuario o para otra función. Todo eso es muy importante y hay que familiarizarse cuanto antes. De hecho, en los ejemplos que vienen a continuación, los vamos a seguir clasificando tanto por tipo de dato, como por variable y constante, como por entrada, salida y auxiliar. Así que nos vemos en el próximo vídeo.